gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Hermanos, vamos a empezar entonces aquí. Estamos en la primera de Juan capítulo 5 y lo que estamos viendo nosotros allí en la epístola de la primera de Juan, en el capítulo 5, que comprende el versículo 1 al 21, estamos viendo la verdad de la vida eterna. ¿Y qué hemos visto, hermanos? Hemos visto, número 1, hemos visto entonces el amor vuelto a revisar. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Luego vimos, número 2, la evidencia. Primera de Juan 5, del 6 al 13, ¿verdad? De 6 al 13. Y esa parte, ya vimos una primera parte de esa evidencia. Y vamos a continuar acerca de la evidencia. Y la evidencia de la vida eterna, ¿no? Y para eso vamos a titular esta porción, la certeza de la vida eterna. Y vamos a ver, hermanos, entonces, que la vida eterna está basada en el testimonio de Dios. La vida eterna está basada en el testimonio de Dios, no en el sentimiento del hombre. Y vamos a ver entonces que la primera de Juan capítulo 5, del 9 al 13, enfatiza que la seguridad de la salvación reside únicamente en la veracidad del testimonio de Dios en su palabra y no en el comportamiento o los sentimientos de creyentes. La seguridad no se encuentra en nuestros sentimientos, se encuentra en el testimonio de Dios. Y para esto vamos a responder, hacernos una pregunta. Y vamos a responder esa pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo puede un creyente tener seguridad absoluta de su salvación? Y para eso vamos a responder esta pregunta en 3 puntos importantes, ¿no? Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a cómo podemos, como creyentes, tener la seguridad absoluta de que tenemos vida eterna. Quiere decir de que podemos tener la seguridad absoluta de nuestra salvación. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a través de esta epístola, Señor, que podemos estar seguros en Cristo. Podemos estar seguros, Señor, que tenemos vida eterna. Y te pido, Padre, que a través de esta enseñanza podamos estar más que seguros. Si hay alguien que está dudando, pues hoy puede asegurarse claramente, Señor, por medio del testimonio de tu palabra. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a entender esta importante enseñanza. Debido, Padre, de que cuando un hijo está inseguro de quién es su padre, pues obviamente no va a poder reflejar el amor del padre. Pero cuando el hijo está seguro de quién es el padre y de las promesas que él ha hecho, y entonces va a estar seguro de quién es él y va a incrementar su amor. Padre, yo te pido de que tú me ayudes a transmitir esta verdad como está escrita. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo, Señor, y por medio de la iluminación del Espíritu Santo de las Escrituras. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, importante esto, ¿no? Entonces vamos entonces nosotros a mirar aquí cómo puede un creyente tener la seguridad absoluta de su salvación. Y vamos a ver aquí el primer punto, ¿verdad? El primer punto. Y vamos a leer primero el pasaje. Y a mí me toca básicamente es de la primera de Juan capítulo 5, del 9 al 13. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puede un creyente tener la seguridad absoluta de su salvación? Número uno, lo vemos del versículo 9 al 10, y es por la suficiencia del testimonio. Y dice allí, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio ¿de quién? De Dios. Dios es la palabra final sobre la verdad. Rechazar el testimonio de Dios es tratar a Dios como si mintiera. Y vemos claramente, entonces aquí, en primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y vemos claramente que Dios es veraz, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. También lo vemos en primera de Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, si aceptamos la palabra de los hombres en asuntos grandes y pequeños, ¿cuánto más deberíamos aceptar el testimonio de Dios, que es mayor y sin error? Los tribunales dependen de testigos humanos, los historiadores dependen de las fuentes, cada lector de un periódico o cada estudiante de historia se basa en la palabra de otros. Y creemos esos testimonios, ¿verdad? ¿Cuánto más el testimonio del Padre acerca del Hijo en la infalible palabra de Dios? La lógica de Juan es clara. Si aceptamos el testimonio humano, aunque limitado y falible, ¿cuánto más deberíamos aceptar el testimonio de Dios, que lo sabe y lo ve todo? No faltan pruebas sobre quién es Jesús y lo que ha hecho. Él vino a cumplir lo que se había escrito de él. Y todas las profecías concernientes a su primera venida, su nacimiento, su vida terrenal, sus milagros, su vida impecable, confirmaron que él era el Mesías. Su crucifixión, hasta las palabras que Jesús diría desde la cruz, fueron profetizadas de antemano para que creamos su testimonio. Y todo se cumplió al pie de la letra. Por lo tanto, el testimonio de Dios es veraz. Por eso dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Entonces, hermano, vemos claramente aquí que la lógica de Juan es clara. Si aceptamos el testimonio humano, aunque limitado y falible, ¿cuánto más deberíamos aceptar el testimonio de Dios? La pregunta aquí es si creemos que Dios dice la verdad sobre lo que hizo su Hijo. Y Dios el Padre, a través de los profetas, dijo la verdad acerca de su Hijo. Hasta dijo de qué manera iba a morir cuando no se había inventado la crucifixión. En el Salmo 22 dice, horarán mis manos y mis pies. ¿Cuándo fueron perforadas sus manos y sus pies? Cuando estuvo en la cruz. Aproximadamente 500 años antes de Cristo. Antes de que los romanos inventaran la crucifixión, nos dice cómo el Señor mismo se iba a crucificar en la persona del Hijo. Cristo tomó el lugar por nosotros en la cruz. Entonces, el testimonio de Dios es verdadero, es veraz. Primera de Juan 5:9b, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué ha testificado Dios? Juan afirmó claramente que su testimonio gira en torno a su Hijo. Este es el mismo testimonio transmitido por los apóstoles, preparado por Cristo mismo y preservado para nosotros en las Escrituras. Vimos allí en la primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 1 al 3, y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Ahí está el testimonio de los apóstoles.
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero también tenemos el testimonio preparado por Cristo mismo en Juan capítulo 17, en su oración sacerdotal. Lo vemos claramente, en donde el Señor hace un resumen de que el Padre le había dado a sus discípulos y Él los había guardado a ellos y ahora Él lo encomienda al Padre para que los proteja del maligno. Y también los encomienda a ellos a la obra que ellos iban a hacer. Entonces vemos claramente que el testimonio de Cristo mismo también es veraz. Y dice, y preservado para nosotros en las Escrituras, hermanos, en las Escrituras. Entonces tenemos el testimonio claramente que lo que Dios ha testificado acerca del Hijo es veraz. En el bautismo de Jesús, en su transfiguración y finalmente a través de la resurrección, Dios declaró que Jesús es su Hijo amado, el Cristo, el Salvador. Creer en Dios es creer también en su testimonio sobre Jesús. Rechazar a Jesús es rechazar a Dios mismo. Por lo menos en Mateo 3:17 dice, y hubo una voz del cielo que decía en el bautismo de Juan, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. El Padre habló del cielo mismo y dijo esas palabras. El testimonio del Padre acerca del Hijo. Él es el Hijo amado en el cual Él tiene complacencia. En Mateo capítulo 17, versículo 5, también nos habla de ese mismo testimonio del Padre. Dice la palabra de Dios en la transfiguración, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego añade, a Él oíd. Entonces el testimonio del Padre acerca del Hijo. Y también lo vemos en segunda de Pedro 1:17, en donde Pedro amplifica un poco más acerca de aquella experiencia de la transfiguración. Dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pues hermanos, el testimonio del Padre acerca del Hijo es veraz. Y por eso podemos estar seguros de que tenemos vida eterna. Porque Juan 5:24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, quiere decir el testimonio del Padre acerca del Hijo, tiene, tiempo presente, vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Gloria a Dios por eso, hermanos. En una sala de audiencias, testigo tras testigo declara y el jurado escucha atentamente, sopesando lo que se dice. Pero entonces el propio juez habla, pronunciando la sentencia final. En ese momento, por muy convincentes que fueran los testimonios anteriores, la palabra del juez tiene la autoridad suprema y resuelve el asunto. Eso es lo que se refería Juan. La gente suele creer en el testimonio humano, aunque los humanos pueden estar equivocados. ¿Cuánto más deberíamos creer en el testimonio de Dios, la palabra del juez soberano, que siempre es verdadera y definitiva? El testimonio de Dios es este: Jesús es su Hijo, el Cristo, nuestro Salvador. ¿Lo has creído, hermanos? Y si ya lo has creído, está fortaleciendo tu fe en Él, debido al testimonio del Padre que habla acerca del Hijo. Y por eso puedes estar seguro de que tienes vida eterna, de que yo tengo vida eterna. Primera de Juan 5:10a. El que cree en el Hijo de Dios tiene, tiempo presente, el testimonio en sí mismo. La forma en que respondemos al testimonio de Dios se convierte en creencia o blasfemia. Hermanos,
Ahí dice claramente, el que cree en el Hijo de Dios, en quien Él es, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, y su obra consumada en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección, dice allí, en tiempo presente, tiene el testimonio en sí mismo. No dice quizás tendrá el testimonio en sí mismo. Dice, tiene en el tiempo presente el testimonio en sí mismo. Entonces vemos claramente en Juan 5, 22 al 23 nos dice la palabra de Dios, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es bien claro, Juan 5 del 22 al 23. La verdad es sencilla. Dios ha declarado que Jesús y su Hijo, en quien debemos poner nuestra fe o confianza, nuestra respuesta a esa declaración tiene un significado eterno. O creemos en Dios estando de acuerdo con Él sobre la verdad o rechazamos su testimonio. Y al hacerlo le hacemos quedar como un mentiroso. Tal incredulidad trae la mayor consecuencia. Un solo pecado que realmente juzga al mundo, y es el rechazar al Mesías a través del testimonio del Padre. Es decir, que lo que el Padre dice acerca del Hijo no es cierto. Eso es blasfemar contra Dios. Y hay consecuencias eternas. Hay un infierno, hay condenación para los que no creen en Cristo, hermano. Ahí tu destino está a la mano. O crees en Él, que por medio de tu sacrificio tú puedes llegar a ser salvo, o Él mismo, Jesús, se convertirá tu juez en el día del juicio del gran trono blanco. ¿Y qué va a pasar? Te va a juzgar del infierno, porque cuando mueres sin Cristo te vas al infierno. Y luego entonces ya con cuerpo resucitado y con alma junta después del infierno, serás juzgado en el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20. Y se va a ver claramente que tu nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque no creíste en Él. Y serás lanzado al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Vas a ser juzgado, los libros van a ser abiertos. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, serás lanzado al lago de fuego. Hermanos, es claro, la palabra de Dios dice que la incredulidad trae la mayor consecuencia. La naturaleza exclusiva de la verdad significa que dudar o negar el testimonio de Dios sobre su Hijo es acusar al Dios que no puede mentir, de engaño deliberado. Esa es la impactante implicación de la incredulidad. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Era un plan soberano que tenía Dios desde la caída del Edén, con el protoevangelio. Es más, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, ya Cristo lo tenía destinado para que Él muriese en lugar nuestro, por nuestros pecados, y resucitase entre los muertos. Primera de Juan 5:10b, y dice así la palabra de Dios en la primera de Juan 5:10b. Pero el que dice aquí, primera de Juan 5:10b, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio que en sí mismo. La posesión de este testimonio por parte del creyente tiene una dimensión tanto externa como interna. Por eso dice, tiene el testimonio en sí mismo. Entonces tiene una dimensión que es externa y otra interna. Veamos. Externamente el creyente ha recibido y creído en el testimonio de las Escrituras. Tanto el testimonio profético del Antiguo Testamento como el testimonio apostólico del Nuevo Testamento de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es más, nos dice en Hechos capítulo 10:43, la buena nueva del Evangelio, que dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre.
Los profetas y la ley hablaron de Jesucristo y los salmos también, hermanos, del Antiguo Testamento. Y cuando tú crees el testimonio del Antiguo Testamento, entonces vas a creer que Cristo es el Señor, que Él es el Salvador, que Él murió por tus pecados y resucitó entre los muertos. Internamente ahora, a través del Espíritu Santo que habita en el interior, Dios confirma ese mismo testimonio en el corazón del creyente. Esta seguridad interior no es una revelación nueva más allá de las Escrituras, sino la afirmación del Espíritu de que lo que Dios ha dicho es verdad. Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice claramente cuándo sucede eso. En Efesios 1:13 dice: después de escuchar el evangelio de vuestra salvación y de haber creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Son las arras de la herencia adquirida. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento espiritual, y también nos ha dado ¿qué? Su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo da ese testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Primera de Corintios 2, del 10 al 12 también nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El que cree en él tiene vida eterna. Ha recibido el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo. La palabra de Dios dice claramente, Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, nacimiento físico. Lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Por eso os digo, os es necesario nacer de nuevo. Es a través de un nacimiento espiritual. Y así es que se recibe a Cristo como Salvador por medio de la fe en su obra consumada en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Primera de Juan 5:10b. Pero nos dice también: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La incredulidad es rebelarse contra la veracidad de Dios. Rechazar a Cristo es negar al Padre mismo. Como dice el Señor: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él les dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, le dijo a los fariseos y al liderazgo de Israel. Si tú no has conocido a Cristo como tu Salvador personal, no hay nada que te detenga a venir a Él. Solamente tu incredulidad, ¿verdad? El propio Dios ha tomado el estrado y ha dado testimonio sobre su Hijo. A través de su propia voz en el bautismo y la transfiguración de Jesús, a través de la palabra escrita que predijo y confirmó su obra, el Evangelio, 1 Corintios 15, del 3 al 4, a través del testimonio del Espíritu Santo y a través de la propia cruz, donde la sangre de Cristo aún habla. Y mire, ahí dice claramente: por medio del Evangelio. ¿Por qué? 1 Corintios 15, 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es el testimonio del Padre a través de los profetas, ¿verdad? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El testimonio del Padre a través de las Escrituras. Pero no solamente eso, sino también a través del testimonio del Espíritu Santo. Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios
con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos físicamente es el mismo Espíritu Santo que ofrece a todo aquel que cree en Él para que tenga vida eterna. Hebreos 12:24 también nos dice entonces que fue a través de la propia cruz donde la sangre de Cristo aún habla. Hebreos 12:24 dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Habla mejor porque es el cumplimiento del sacrificio de Abel. Abel creía que a través de la simiente de la mujer, el protoevangelio, y a través del sacrificio de ese futuro Mesías, vendría la salvación. Y no, esa salvación ya ocurrió hace 2000 años. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo anunció Juan el Bautista. Y ya murió por tus pecados y resucitó entre los muertos. Pero el hecho de que tú sepas no quiere decir que sos salvo automáticamente. Necesitas creer que tu destino está en las manos de Cristo, cuando Él murió por tus pecados y resucitó entre los muertos. Y como resucitó entre los muertos, por eso nos puede dar vida eterna. Puedes saber para dónde vas antes de morir. Aceptar su testimonio es honrarle como verás, pero rechazarlo no solo es cuestionar a los cristianos o desestimar la teología, es acusar al Dios que no puede mentir de dar falso testimonio. Acusar a Dios que es verdad es la máxima ofensa a su carácter. ¿Qué dijo en Juan 14:6? Jesús dijo: yo soy el camino, singular, la verdad, singular, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan quería que sus lectores sintieran el peso de esa elección. La creencia honra la veracidad de Dios, la incredulidad le etiqueta de mentiroso. No hay término medio. O creemos en Él o básicamente le colocamos la etiqueta de que Él es un mentiroso. Cuando la gente le dice que la Biblia no es la palabra de Dios, ¿qué están diciendo ellos? Que el testimonio del Padre y del Hijo son falsos. Primera de Juan 5:11. Y aquí vamos a ver entonces la segunda razón de cómo podemos tener la seguridad absoluta de nuestra salvación. Si número 1 vimos la suficiencia del testimonio, del versículo 9 al 10, ahora vamos a ver número 2, el registro de Dios, versículo 11 al 12. El registro de Dios dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El punto clave que empieza en el versículo 6 ha sido conducir a este. ¿Cuál es el testimonio tan importante que Dios dio y que Él rechazarlo hace parecer que Dios es un mentiroso? Es este: Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida se encuentra exclusivamente en su Hijo. Hermanos, el registro de Dios en esta afirmación responde a la validez legal de nuestra vida eterna. Dios ha puesto por escrito en su récord que la vida está en su Hijo. Por tanto, el tener al Hijo es poseer la vida, independientemente de cualquier emoción que tú tengas. Ese es el registro escrito de la palabra de Dios. Y la palabra es clara, es muy clara, hermanos. Nos dice en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él, como Mesías, era impecable, nunca pecó. Con sus milagros confirmó ser el Mesías. Y también, hermanos, con su resurrección demostró tener la vida eterna. Conocer a Cristo es tener vida eterna.
Mira, hermanos, si nosotros vamos allí en la palabra de Dios, como lo hemos dicho una y otra vez, en Juan capítulo 17, versículo 3, y por favor me lo lee, hermanos, y escuchen bien. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está el testimonio del Padre, y para que usted lo pueda conocer a Él. Conocer a Cristo es tener vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación. Y también nos dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bien claro, no hay salvación en ningún otro nombre. La tumba está vacía. Muchos hombres tratan de tomar el lugar del Mesías, pero todos están en la tumba. Jesucristo resucitó y la tumba está vacía. Y viene por segunda vez, no ya para salvar, sino a condenar a todos aquellos quienes le rechazaron, ¿verdad? Quienes rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Dice que viene en llamas de fuego, ¿para qué? Para juzgar a todos aquellos quienes rechazaron a Él y rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad para ser salvos? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado, nos comunica la realidad establecida. Dice, Dios nos ha dado, no hay otra fuente. Todos los que creen en Jesús reciben esta vida como un regalo. El testimonio no trata sobre una vida potencial, ni sobre una esperanza futura de vida, sino sobre un regalo de vida ya dado. El tiempo perfecto de la frase, Dios nos ha dado, comunica una realidad establecida, no algo esperando a ser ganado o completado. Hay veces les pregunto a las personas, ¿cree usted que cuando muera va a ir al cielo? Eso espero. Quizás si me porto bien. No sé. ¿Acaso uno puede saber? Esas son las respuestas, hermano. Por eso las personas necesitan el Evangelio. La salvación nuevamente no es del hombre hacia Dios, es de Dios hacia el hombre. ¿Cómo? Dándonos el regalo de Cristo Jesús en la cruz. A gran costo, pero el costo lo asumió Él para que pudiera ser aceptado gratuitamente por su gracia, por todos aquellos quienes ponen su confianza en la muerte de Cristo por nuestros pecados y resurrección. Es un regalo gratuito. Y vemos claramente en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene, no dice quizás, no dice de pronto, no dice si me porto bien, dice el que cree en el Hijo tiene, tiempo presente, vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese fue precisamente el versículo bíblico que me llevó a la salvación a mí. Me mostró claramente de que yo no era hijo de Dios, era hijo de ira. Si no tenía al Hijo, dice claramente allí, no tengo la vida. Pero si yo tenía al Hijo, por medio de la fe, tengo la vida eterna. ¿Cuál será tu escogencia si todavía no has puesto tu confianza en Cristo? Vida eterna, dice allí, y como esta vida se describe como eterna, no puede ser destruida, perdida ni deshecha. Si pudiera, no sería eterno en absoluto. A diferencia de todo lo físico que tiene principio y fin, esta vida comparte el carácter de la propia vida de Dios, interminable, indestructible y permanente. Permanente. Y esta vida está en su Hijo. Y esta vida está en su Hijo. La vida eterna no se encuentra en los rituales, hermanos, el cumplimiento de la ley, la religión y el esfuerzo humano. Está en una persona, Jesucristo. Tenerle es tener vida. Rechazarle es permanecer en la muerte.
Esta es una gran noticia, pero todos los que han puesto su fe en Cristo, para todos los que han puesto su fe en Cristo. Porque es una gran noticia, porque estamos seguros en Él, sostenidos por su gracia, con la vida eterna como posesión presente. La tenemos. No es espero tener, la tenemos. Porque la palabra de Dios dice, y está que la vida está en su Hijo, y el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Cuál es el corazón de la seguridad? La vida eterna no descansa en nuestros sentimientos, sino en el testimonio de Dios. No sentimos la vida eterna en la existencia. Recibimos la vida eterna como un regalo gratuito en el momento de la salvación, porque Dios la ha dado y no puede mentir. Nuestra seguridad se basa en su promesa y en su capacidad para cumplirla. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Desde el protoevangelio la prometió cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Que la simiente de la mujer extirparía la cabeza de la serpiente. Que todo aquel que pusiera su confianza en Cristo pasaría de muerte espiritual a vida espiritual. Y tiene la seguridad de la vida eterna. Primera de Juan 5:12. Y vemos nuevamente, leámoslo, dice allí, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo, el Hijo de Dios no tiene la vida. Juan redujo la cuestión de la vida eterna a su forma más simple. El que tiene al Hijo, claramente, tiempo presente, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está hablando de la vida eterna. No hay término medio. Tener al Hijo significa creer en Él como el Cristo, el que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Es creer quién es Él, Emmanuel, Dios con nosotros, y su obra consumada en la cruz. Quienes creen en Jesucristo tienen vida eterna, no como una posibilidad futura, sino como una posesión presente. Quienes sostienen cualquier otra visión de Jesucristo, ya sea de negación total de su deidad o humanidad, o de reducirlo a un mero maestro moral, no tienen vida. Permanecen en sus pecados aún separados de Dios, como los testigos de Jehová que dicen que Jesús es el arcángel Miguel. No, hermanos. O como los mormones que dicen que es el hermano espiritual de Satanás. Obviamente ese Cristo nos salva, porque tiene que ser 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre para representarnos a nosotros en la cruz, y 100% Dios para que pudiera derrotar el imperio de la muerte instituido por Satanás, ¿verdad? Dominado por Satanás, y trasladarnos al reino de su Hijo amado, Jesucristo, en el momento de la salvación. Esto significa que la única conversación que realmente importa con un no creyente es esta: ¿quién es Jesús? ¿Es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador? Si Él lo es, entonces la salvación, la vida misma, solo llega por gracia a través de la fe en Él. La palabra de Dios dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay buena obra que tú puedas hacer que pueda remediar el problema del pecado que ya hemos cometido. ¿Por qué? Porque el problema del pecado que hemos cometido demanda juicio y justicia. Y eso fue exactamente lo que hizo Cristo en la cruz. La paga del pecado es la muerte. Dios instituyó que en la desobediencia del jardín del Edén, que si comían de fruto prohibido, ciertamente que morirían. Por eso la paga del pecado es la muerte. Pero también, por otro lado, la dávida de Dios o el regalo de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia únicamente. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios también nos dice en
Romanos 3:24. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:24. Y dice así la palabra. Nos dice así: siendo justificados o declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿De quién? De Jesús. Él es el objeto de nuestra fe. Si usted pone su fe en Jesús, Él es el que lo justifica y el que, ¿qué? Dice la palabra de Dios. Y el que salva al que es de la fe de Jesús. Entonces es claramente lo que está diciendo las Escrituras. Para ti, ¿quién es Cristo hoy? ¿Un gran filósofo? ¿Solamente un profeta, como dicen el Islam? ¿O es verdaderamente Emmanuel, Dios encarnado, que dio su vida por tus pecados, el Mesías, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, y el único medio por el cual usted puede tener la vida eterna y ser declarado justo delante de Dios? Para ti, ¿quién es Jesús? Así como la luz y la oscuridad no pueden coexistir, la vida y la muerte no pueden solaparse. Tener al Hijo es tener la luz de la vida. Rechazar al Hijo es permanecer en la oscuridad de la muerte. Esto es cierto por muy religioso o moral que parezca una persona. La salvación jamás puede ser alcanzada por obras. No se puede. Es como un hombre que va y viola mujeres, ¿verdad? Y tienen pruebas, pero es un millonario. Y llega ante el juez y le dice, mire juez, yo le indemnizo a todas ellas, le pago una buena cantidad de dinero y yo le prometo que jamás lo vuelvo a hacer. Y voy a hacer una buena obra, le voy a dar dinero a todas las mujeres que yo perjudiqué. Si ese juez es justo, ¿lo dejaría ir? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho demanda juicio y justicia. ¿Cuánto más Dios, quien es santo, justo y perfecto, hermanos? Por eso usted necesita a Cristo en la cruz. Ahí se reveló la justicia de Dios por medio del Evangelio. Como dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. El justo por la fe vivirá. Has creído en Cristo. Importante, hermanos. La religión no salva, hermanos, pero Cristo sí. Primera de Juan 5:13. Y aquí vamos a ver el tercer punto de cómo podemos saber como creyentes que tenemos la seguridad absoluta de la salvación. Y sabe, vimos número 1 por la suficiencia del testimonio, número 2 por el registro de Dios y número 3 ahora y último por el propósito de la Escritura. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ahí está el propósito, para que sepáis tiempo presente, que tenéis tiempo presente vida eterna. Mientras que la religión creada por el hombre controla a las personas manteniéndolas en suspenso o colgando de miedo e incertidumbre, las Escrituras insisten en dar seguridad. Nos da seguridad, hermanos. La Biblia no deja a los creyentes preguntándose si están salvos o no. Dios quiere que lo sepamos. La confianza que Dios da no es una especie de arrogancia, es una convicción firme basado en la promesa de vida eterna de Dios. Como dice Pablo, gracias por su don inefable. Amén. Así es. Ahí dice claramente
lo que dice la palabra de Dios. La vida eterna no se gana por nuestros comportamientos, ni es frágil o temporal. Es la posesión garantizada de todos los que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire lo que dice Juan 20:31. Por favor, ¿lo puede leer, hermano? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Todas esas cosas que Jesús hizo en el Evangelio de Juan, que aún en los libros de este mundo caben para escribir todo lo que hizo, pero las que están escritas en el libro de Juan es para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Y Él lo prometió. Por favor, lee nuevamente Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La seguridad importa porque la duda inhibe el crecimiento espiritual del creyente. Si cuestionamos si pertenecemos a Dios, vivimos distraídos y temerosos, incapaces de relajarnos y madurar. Pero cuando descansamos en su testimonio, la seguridad alimenta nuestra confianza, amor y alegría. Colosenses 2:2. Por favor. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es claro lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, las falsas religiones mantienen a las personas como rehenes, manteniendo la salvación incierta. Si siempre hay algo más que hacer o algo más que demostrar, no puedes tener confianza bíblica. El Evangelio nos libera. En Cristo la obra está terminada y consumada y el veredicto está sellado. Donde la religión esclaviza con miedo, el Evangelio libera con certeza, hermanos. Con certeza. ¿Tiene usted la certeza de la vida eterna, hermanos? Con esto terminamos, hermanos. ¿Qué vimos entonces? ¿Cómo puede un creyente tener la seguridad absoluta de su salvación? Número 1, vimos por la suficiencia del testimonio. Número 2, por el registro de Dios. Y número 3, por el propósito de las Escrituras. Y ahí dice claramente que el propósito de la Escritura es para que sepáis, tiempo presente, que tenéis, tiempo presente, vida eterna. Y para que creáis en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Has creído en el unigénito Hijo de Dios? Hechos 16:31 le dice Pablo y Silas a un carcelero, que después de escucharlo a ellos teniendo el gozo de la salvación porque estaban seguros en Cristo, a pesar de que no sabían si iban a morir en la cárcel o los iban a ejecutar, estaban cantando himnos al Señor, gozosos, porque estaban confiando en la promesa de Dios de la vida eterna, que sabían que la palabra de Dios es amén, así sea. ¿Y qué produjo en ese momento al carcelero? Comenzó a ver el amor de Dios que él nunca podía ver en sus dioses politeístas del panteón grecorromano, ¿verdad? Comenzó a ver en ellos un gozo sobrenatural, como lo estamos viendo en la primera de Juan, ¿verdad? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y cuando uno está seguro de su salvación por la promesa de Dios y porque lo que Él dice que podemos saber que tenemos vida eterna, ¿qué es lo que produce eso, hermano? Fruto espiritual, nuestra santificación. ¿Y sabe qué pasó? Hubo un terremoto, ¿verdad? Y entonces se abrieron las cárceles y todo eso. ¿Y qué pasó? El carcelero dijo, no, yo me voy a matar más bien porque donde sepa el emperador que se escaparon ellos, me matan. Entonces yo me mato una vez y ya se iba ¿a qué? A matar a sí mismo. ¿Y qué dice Pablo? Le dice, hey, no, cálmate. Todos estamos aquí. Y él le dice, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Híjole, tremendo, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Los carceleros tenían la casa ahí, cerquitica, ahí, pegada a la cárcel. Y su familia estaba escuchando el evangelio. Y la palabra de Dios dice que todos creyeron juntamente y luego se bautizaron. Supieron que tuvieron vida eterna. Se dio cuenta él que su religión falsa no le proveía el gozo que veían ellos. La convicción del amor de Dios que le faltaba a él. Yo quiero conocer a Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le dijo, haz esta oración, pasa adelante, arrodíllate, entrega. No, el evangelio es que Cristo se entregó por nosotros en la cruz. Tú no tienes que entregarle nada. Él ya murió por todos tus pecados aún antes de que tú y yo naciéramos. ¿Pondrás tu confianza en Cristo hoy si todavía no crees en Él? ¿Confiarás en el testimonio del Padre acerca del Hijo, que el que cree en Él tiene vida eterna? Espero que sí, amén. Y nosotros los creyentes, espero que este mensaje de la palabra de Dios le confirme a usted en quién ha creído y por qué ha creído. Y por qué no debe dudar ni dejarse llevar por sus emociones o cómo se siente o cuando peca, ¿verdad? Porque abogados tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni lo ancho, ni lo profundo, ni cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Padre Celestial, gracias por este día. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada uno de los creyentes, que sean reafirmados, Señor, en la vida eterna, que no duden, Señor. Aquellos que dudan, Señor, te pido que vuelvan y repasen estas escrituras, Señor, para que su fe sea fortalecida, Señor. Para que sea fortalecida como le dijo a Tomás. Tomás dijo, hasta que yo no viera y tocare su costado y metiere mi mano, no creeré. Era un creyente que ya estaba dudando. Y Jesús se le pone en medio y le dice, tócame, que los espíritus no tienen carne y hueso. Dijo Jesús y Dios mío, y le dijo, ¿crees porque me tocaste? Prácticamente, bienaventurado el que no vio y creyó. Tenemos el testimonio de las Escrituras, testimonio infalible de nuestro Padre Celestial en las Escrituras, y el Nuevo Testamento y el testimonio de Cristo y de los apóstoles. Padre, yo te pido, si hay una persona que todavía no ha puesto su confianza en Cristo, que la ponga hoy, Señor. Y nosotros los creyentes que seamos fortalecidos en la fe, para que no seamos incrédulos, sino creyentes. Porque sí es posible que un creyente comience a dudar acerca de su salvación, por las circunstancias, por las emociones. Pero ellas vienen y van, pero en cambio la palabra de Dios permanece para siempre. Y en ella es la que estamos confiando, en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén.